farmacología pulmonar es uno de los muy raro que venga, la verdad. Pero de todas maneras hay cositas por ahí que hay que datear, ¿no? Entonces, para que estén listos para su examen y pues nada los sorprenda. Entonces, vamos iniciando, ¿ya? Esta diapositiva la he dividido en antitusígenos y expectorantes y bueno, también mucolíticos. Entonces, primero vamos a ver antitusígenos. Si hablamos de antitusígenos, estábamos hablando del mecanismo de defensa que es la tos. Como ustedes saben, ¿no? A veces hay pues moléculas, partículas irritantes que pueden llevar a lo que es la activación de reflejo de la tos. Entonces, es un reflejo como tal. Si hablamos de tos, hablamos de un reflejo. ¿Y cómo es que se da? Ahora, un datito por ahí tal vez es que en esencia las diapositivas le he sacado un poco más de lo que es el libro de Velázquez. Ya sé que usualmente utilizan el Goodman, ¿no? Pero y en cuanto a información más completa, ¿no? En cuanto a fisiopato, está en el Velázquez, entonces, para que sepan de dónde están las referencias. Bien, entonces, hablamos de reflejo de la tos. Nos ubicamos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central y bueno, en la parte periférica a nivel de las vías respiratorias. Entonces, a nivel central tenemos aquí lo que es la corteza cerebral. Se menciona pues de que a nivel del sistema nervioso central, la corteza cerebral va a funcionar como un modulador voluntario. O sea, nosotros al momento de que queremos toser, estornudar, podemos hasta cierto punto controlarlo, o sea, no toser o evitar toser. Entonces, ahí está la parte de la corteza central, lo que nosotros podemos manejar. Y acá está la parte que, por así decirlo, no podemos manejar, que es el sistema nervioso central a nivel de tronco encefálico, ¿no? A nivel, como sabemos, de los tres componentes del tronco encefálico, ¿no? Bulbo, mesencéfalo y puente. Y específicamente el centro de la tos, como pueden observar ahí, va a haber un núcleo bastante importante que por ahí a veces lo pueden preguntar incluso en exámenes como tipo ENAM, que es el núcleo, vamos a bajarle un poquito esto, es el núcleo, perdón, el tracto del núcleo solitario. Tracto del núcleo solitario. Entonces, a eso se refiere. Este es, por así decirlo, la estrella en esta parte. Ya. Esta es la que va a mandar las eferencias, ¿no? A partir de esta zona, de este núcleo del tronco encefálico, van a estar mandándose las eferencias, ¿no? Para que en este caso, a nivel pues del músculo diafragma, se dé todo lo que es el proceso de la tos, una expiración forzada prácticamente, ¿no? Para poder arrasar, ¿no? Con las partículas o moléculas que estén irritando en este caso usualmente, ¿no? Asimismo, también se habla bastante de lo que es el nervio vago, ¿no? Centro neumotáxico, que en esencia, ¿no? Bueno, esta es la diferencia, ¿no? Acá la diferencia va a ser la tos como tal, mediante un mecanismo de expiración forzada, ¿no? Ustedes ya saben eso por fisiología. Bien. Entonces, esta va a ser la eferencia. Eferencia. Ahora, ¿cuál es la eferencia? Ya mencionamos que prácticamente van a ser partículas pues irritantes que en esencia van a irritar las vías respiratorias. Recuerdan ustedes, ¿no? Me imagino por lo anterior, anatomía, fisiología, que a nivel respiratorio existe tanto una zona conductora como una zona respiratoria. Entonces, usualmente la parte irritativa va a ir a la zona respiratoria, mediante la entrada, pues que usualmente es la zona conductora, ¿no? Que acá es donde pues va prácticamente fosas nasales, ¿no? Tráquea, etcétera, hasta la zona respiratoria que hablamos en este caso de bronquiolos respiratorios, a partir de ahí, pues, ¿no? Entonces, en la zona respiratoria van a haber receptores, ¿no? Receptores que van a captar justamente estas sustancias o moléculas, mejor dicho, irritativas, que van a producir el reflejo de la tos. Y ahora les menciono uno que otro, ¿no? Para que más o menos también puedan pues, entender lo siguiente, lo razonen, por así decirlo. Por ejemplo, había la sustancia P, neurocinina, ¿no? Por ahí lo mencionaban, sus libros no lo mencionan. Y por ahí también hay otras moléculas que, por ejemplo, yo les puedo mencionar la bradicinina. ¿Y por qué les menciono esta molécula? Es que de hecho, y por ejemplo por ahí hay preguntas de banco, ¿no? Es que la bradicinina va a estar siendo liberada por cierto otro fármaco, ¿no? Que ya no es antitusígeno, sino más bien tiene como efecto adverso la tos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo les coloco aquí, que han visto, yo supongo, en cardio, los IECAS, ¿no? Los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina, los ARA2, van a estar liberando esa bradicinina, ¿no? Aumentando su producción, por lo tanto, pues
generando un reflejo de tos. Entonces, por eso usualmente esto se contraindican estos medicamentos en paciente con tos crónica, ¿no? Entonces, ya, ahí para que tenga la fisiopatología, ¿no? Acá, pues, la otra parte no es los músculos respiratorios que les había mencionado, ¿no? Es la parte ya diferente, ¿no? Que el reflejo de la tos misma, los que les había mencionado prácticamente. ¿No? Y acá tienen, ahora sí, vamos con la farmacología. Ya hablamos de la fisiopato, algo básico, sencillo, como les digo, y ahora vamos con los fármacos. Ustedes sí o sí tienen que recordar que a nivel antitusígeno tienen tanto central como periférico, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, ven que a nivel central vamos a estar hablando de que van a estar actuando, ¿no? A nivel del tronco encefálico, ¿no? Justamente a nivel central. Y a nivel periférico, ¿no? A nivel de las vías respiratorias, como un mecanismo de tratar de disminuir las zonas irritativas, perdón, las moléculas irritativas, ¿no? O mediante otros mecanismos de defensa, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, entre los centrales, opioides centrales, ¿no? Antitusígenos centrales. A nivel respiratorio periférico, ¿no? Opioides periféricos, antagonistas de neuropéptidos, broncodilatadores, que de hecho yo imagino que ya han visto ese tema en asma, ¿no? Que esto ayuda, es como les digo, un mecanismo de defensa, tratar de que las sustancias irritativas pues no irriten netamente al sistema respiratorio, a la zona respiratoria, para que pues no se dé el reflejo de la tos. Por eso que se indica bastante esto, ¿no? En pacientes con tos, porque de hecho, ¿no? La tos, este reflejo es bastante molesto usualmente, ¿no? Por eso es que es bastante común dentro de consulta, ¿no? Los que de repente por ahí han ido al hospital, por ahí como externitos, saben que la tos es un motivo de consulta bastante frecuente. Ahora, pero sin embargo, y seguramente por ahí su doctora Armazaba les ha dicho, es que la tos es un reflejo, pero es a la vez un mecanismo de defensa. Y hablando de farmacología y en general ustedes como futuros médicos, ¿no? La tos es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, ustedes le van a indicar un antitusígeno a un paciente que tiene tos productiva. No, porque es un mecanismo de defensa. El cuerpo está tratando de eliminar justamente sustancia irritativa o lo que esté pues dañando, ¿no? Entonces, no, usualmente en tos productiva no es recomendable pues indicar un antitusígeno. Si es que hablamos de una tos seca, no productiva y crónica, o sea, esos dos puntos son importantes, crónicas, ahí sí podríamos indicar ciertos antitusígenos, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, su libro menciona, ¿no? Que son fármacos que los antitusígenos, ¿no? Son fármacos que van a reducir la frecuencia y la intensidad de la tos, justamente no se clasifican en centrales y periféricos, lo básico, según su estructura química, que ya vamos a mencionar. Aquí el estrella, o las dos estrellas en realidad, es tanto la codeína, que la han visto probablemente en, creo, tercera unidad, que es donde se ven analgésicos, y dextrometorfano, ¿no? Entonces, estos son las estrellas. La codeína, recordarán, pues ahorita lo vamos a mencionar también, que es un antitusígeno de referencia, que usualmente tiene actividad analgésica, ¿no? Y bueno, depresora respiratoria, hay que tener bastante cuidado con este medicamento. El dextrometorfano, que en realidad tiene una actividad antitusígena medio similar a la codeína, ¿no? Pero no tiene esta actividad analgésica como la codeína. Por ejemplo, esto usualmente se recomienda en niños por eso. Y solamente en dosis muy altas produce depresión respiratoria. Entonces, por ahí como que un poquito más de facilidad para los niños, ¿no? Y de repente también el otro extremo, que son los ancianos. El tratamiento farmacológico de la tos es netamente sintomático, ¿no? Justamente lo que les menciono, y debe ser solamente dado por un tiempo limitado, ¿no? La tos no productiva y molesta es solamente para la cual se indica el antitusígeno, ¿no? Bien, entonces vamos viendo la clasificación central, ¿no? Central y periférico, que está en otro lado, pero también es central y periférico. Entonces, esos son los dos en esencia. Dentro de los centrales, hemos mencionado, ¿no? Que tenemos aquí según su estructura. Tenemos en este caso los alcaloides del opio, que usualmente hay por ahí puede que sean unas preguntas un poquito más fastidiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, los alcaloides del opio, ahí tenemos la codeína. Y la buenonoscapina no se conoce, no se usa tanto. Y dentro de los sintéticos, bueno, no aditivos, pero sintéticos, ahí ya tenemos al dextrometorfano. Acá está. El dextrometorfano. Entonces, ahí para que lo sepan. También hay el clobutinol, bueno, oxaladina, muy, muy poco usado, ¿no? Pero para que sepan, sintéticos, dextrometorfano. Alcaloides del opio, o por así decirlo, a este también se le llama metilmorfina, ¿ya? Probablemente lo recuerdan, ¿no? Supongo, pero igual es la metilmorfina, por eso son alcaloides del opio. Bien. Sintéticos de dextrometorfano, ¿no? Entonces, opiáceos y no opiáceos. Dentro de los opiáceos, ¿no? Tenemos en este caso el alcaloide, ¿no?
la codeína. Y dentro de los sintéticos, pero también opiáceos, el dextrometorfano, este es el sintético. ¿Ok? Por ahí hay un dihidrocodeína, no muy mencionado, ¿no? Pero igual, ahí está. Y dentro de los no opiáceos, también lo mencionan en su Goodman, si no me recuerdo si lo mencionan, ¿no? Todo esto. Los no opiáceos, la cloperastina y el lepodropiracina, ¿no? Propiricina, perdón. Pero como les digo, esto es muy poco mencionado. De repente, por ahí que les digan cuál no es un opiáceo o cuál es un opiáceo, ahí lo tienen. Y ahora, ¿cuál es un alcaloide opiáceo y cuál es un opioide, perdón, sintético? Ahí lo tienen, ¿no? Así como para que se... Pero en sí, en esencia, lo que sí o sí no pueden olvidar, codeína y dextrometorfano. ¿Qué son? Un alcaloide y un sintético del opio. ¿Ok? Listo. Es la primera idea. Ya, bueno, este es como para que lo tengan de esquema lo que les he hablado en esencia, que hay pues un resumen, por así decirlo. Por ejemplo, entre los estímulos que pueden llevar a la tos son los estímulos inflamatorios, químicos, mecánicos, incluso psicológicos, hay tos psicológica también, ¿no? Que en este caso se va a originar o va a llegar, pues, a irritar la mucosa respiratoria, la pleura, el conducto auditivo, incluso el conducto auditivo externo, ¿no? Y esto va a llevar, pues, es el estímulo aferente, ¿no? Que va a llevar, en este caso, información mediante el nervio trigémino, ¿no? El nervio glosofaringeo también lo puede llevar, el nervio laríngeo superior, que en este caso va a estar derivando, perdón, del nervio vago, en el 10, ¿no? El mismo nervio vago. Bien, entonces ahí lo tienen, y esto va a llevar información netamente del bulbo raquídeo, ¿no? Que es justamente parte del tronco encefálico, donde les dije que tenía vital importancia el núcleo del tracto solitario. Y esto a su vez va a llevar una eferencia, ahora sí una eferencia, ¿no? La eferencia, mediante usualmente el nervio laríngeo recurrente, ¿no? Que también ya lo saben por anatomía, el nervio raquídeo, ¿no? Que va a llevar pues a la respuesta que es un movimiento expiratorio violento, ya, es lo que ya mencionamos, ¿ya? ¿Y cómo se mueve el diafragma? Porque es, como saben, usualmente la respiración es un proceso pasivo, ¿no? Pero en este caso. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la fase inspiratoria, ¿no? Va a ingresar, en este caso, a los pulmones la sustancia irritativa. Entonces, una vez que se activa todo esto del reflejo de la tos, la vía eferente, ¿qué es lo que va a pasar? Fisiopatológicamente, un poco más hablando, ¿no? Tenemos que la glotis se cierra, ¿no? Para que en este caso se pueda comprimir un poco, o sea, aumente la presión y pueda luego haber la expiración forzada. La glotis se va a cerrar, perdón, la glotis se va a cerrar, ¿no? Va a aumentar en este caso la contracción también de los músculos expiratorios, ¿no? Para que puedan pues haber la expiración forzada, la fase compresiva, y luego va a haber la fase expiratoria, ¿no? Donde la glotis ahora se va a abrir, va a haber en este caso la liberación repentina, ¿no? De aire y pues la expulsión, ¿no? Eso prácticamente, para que sepan cómo es el proceso. Bien, listo. Ahora sí, netamente de los fármacos, hablando un poquito más de ello, vamos a hablar, aquí vemos pues la clasificación. Tenemos los antitosígenos centrales, que habíamos hablado de los opiáceos, tenemos la codeína, el dextrometorfano y por ahí otros, ¿no? Los no opiáceos. Ahora, ya, antes de mencionar de repente los otros, que son los expectorantes, los otros grupos de fármacos, hablemos un poquito de la codeína. Bueno, ya les dije que también le llaman metilmorfina, ¿no? Netamente su fármaco cinética, he visto muy poco en el Goodman, lo llegué a revisar, había una que otro en cuanto al tiempo de acción de repente, sobre todo hablaban de repente de su indicación. Ya, sabemos que es un analgésico, ¿no? Es un analgésico. Pero con estos hay que tener bastante cuidado tanto con los niños como con los ancianos. A ellos hay que darles en muy poca dosis o en general pues tratar de evitarlo. Por eso es que ustedes habrán escuchado que a los niños usualmente se les da dextrometorfano, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente porque es un analgésico puede llevar pues a una depresión respiratoria, ¿no? Una depresión respiratoria. Entonces, por eso es que es bien difícil que algún médico pues usualmente les recomiende, ¿no? Bien, entonces también en este caso se tiene que tomar en cuenta o evitar dar a las embarazadas, a los pacientes con EPOC, ¿no? Por ahí contraindicaciones, ¿no? O no darle contraindicaciones embarazadas, a pacientes con EPOC también, ¿no?
Y bueno, en cuanto a este antitusígeno, usualmente, como un opio mismo, tiene los mismos efectos adversos, o sea, estreñimiento, ¿no? La misma depresión respiratoria, que son característicos justamente de este grupo de fármacos. Bueno, si hablamos un poquito más de lo que es ya la farmacocinética, como les digo, las dosis, etcétera, vamos a colocarlo acá y de esto vamos a colocar acá. ¿Ya? Luego le voy a pasar esta diapositiva al compañero para que les pase a ustedes si gustan, claro. Y bien, entonces, hablando netamente de la codeína, ¿no? Usualmente la dosis que se va a dar depende. Si hablamos pues de adultos, usualmente la dosis es de 10 a 20 miligramos, ¿no? Pero usualmente esto es cada 4 a 6 horas, ¿no? Sí, cada 4 a 6 horas. Y bueno, en cuanto a los niños, usualmente se les da la mitad. Sí, esto es, voy a poner acá en adultos. Y en niños le damos la mitad. Ya está. Algo simple, básico, ¿no? Y ya. A ver, esto es en cuanto a la codeína. Ahora, en cuanto a la codeína, ya les dije sus efectos adversos, ¿no? De repente por ahí mencionarles, ¿no? De que usualmente es un profármaco, ¿ya? O sea que, vamos a colocar acá, es un profármaco, o sea que necesita enzimas para que pues pueda liberarse el fármaco activado, ¿no? Y pues usualmente esto se da a nivel de las enzimas hepáticas, por eso hay que tener cuidado también con la administración con otro tipo de fármacos. Entonces, cuanto usualmente la enzima que lo procesaba era la CYP, sí, P2 D6, sí. Sí, 2 PD6. Entonces, esta es la enzima que lo procesaba, entonces nuevamente tener cuidado bastante con la administración con otros fármacos. Bien. En cuanto al dextrometorfano, ¿no? Que igualmente es un opiáceo, pero en este caso es un opiáceo sintético, lo cual pues nos lleva a que es también su efecto analgésico es menor. No, en realidad no mencionaban que no tenía tanto efecto analgésico, ¿no? Y bueno, si es que por ahí los quieren fastidiar, es un dextroisómero del metrofano, pues, algo sencillo. Y en cuanto al dextrometorfano, usualmente la dosis terapéutica, que es lo que va a hacer, prácticamente va a tener actividad también con lo que es la actividad ciliar, o sea, a nivel de los cilios, que son los que van a defendernos, ¿no? Contra las sustancias irritativas. Bien, en cuanto a su farmacocinética, usualmente acá a los adultos le da similar, ¿no? 15 miligramos, por ahí vamos. 15 miligramos, igual cada 4 o 6 horas, ¿no? Y a los niños se les da casi la tercera parte de 5 a 10 miligramos, ¿no? Los niños. Eso es en cuanto a su dosificación, pero hay otra cosa que de repente, pues, que igual también tiene el metabolismo hepático. Por eso usualmente a los pacientes con insuficiencia hepática, pues tener un ajuste, ¿no? Un ajuste de dosis. Usualmente pues se va a reducir hasta la mitad inclusive, ¿no? Bien. Entonces, esto es en cuanto a los opiáceos de nivel central. Hay otros que son los periféricos, que usualmente aquí dentro tenemos los antihistamínicos, ya que justamente la histamina funciona como una sustancia irritativa, ¿no? Entonces, por ello es que usualmente un antihistamínico puede llegar a ser un fármaco antitusígeno. Además, también van a modificar los factores mucociliares, ¿no? Van a actuar justamente sobre la rama eferente, el reflejo de la tos, ¿no? Y por ahí algunos anticolinérgicos como el hipatropio, que como sabrán es un SAMA, ¿no? Un SAMA, antimuscarínico, sí, de corta duración, short, de corta duración, es un SAMA. A otros medicamentos también que actúan sobre la rama eferente de la tos, o sea, más periféricos, estos serían periféricos, ¿no? Para que quede claro, periféricos. También tenemos algunos anestésicos locales como la lidocaína y benzocaína. Bueno, entonces, en esencia, lo importante, ya que sé que son varios temas los que ustedes tienen que estudiar, esto. Esto no pueden olvidarse, por general, porque la tos, como les digo, es una de las causas